El Apertura 2008 es el peor torneo de toda la historia de River. El millonario pasó de ser campeón en el Clausura 2008 a salir último en el torneo siguiente y ser uno de los principales causantes del posterior descenso. Yo soy Tuxi de Sobre la Chicharra y esto es el peor torneo de River. De la mano del Cholo Simeone, River se consagró campeón del fútbol argentino en el Clausura 2008, después de 4 años sin títulos, y encaraba la Apertura con ansias de repetir el título. Nada de esto sucedió en la realidad. De un torneo al otro, River modificó la columna vertebral del equipo. Sufrió las bajas de su arquero titular, Juan Pablo Carrizo, que fue transferido a la Lazio, Ariel Ortega, separado del plantel por Simeone, Alexis Sánchez, que volvió de su préstamo al Udinese, y Cristian Nasuti, que se fue a Banfield. Los refuerzos que llegaron no estuvieron a la altura, y varios pasaron a ser considerados de los peores de toda la historia del millonario. En ese mercado llegaron Facundo Quiroga, libre del Wolfsburgo, Martín Galmarini desde Tigre, Robert Flores desde River de Uruguay y Santiago Salcedo desde Newell's, esto sumado a varios juveniles que fueron promovidos al plantel profesional. El plantel de River está integrado por jugadores como Juan Marcelo Ojeda, Paulo Ferrari, Eduardo Tuzio, Mauro Rosales, Oscar Ahumada, Leonardo Poncio, Augusto Fernández, Diego Buenanote y Radamel Falcao García, entre otros jugadores. El 10 de agosto fue el día señalado para que el millonario debutara en el Apertura 2008, y el rival era Colón de Santa Fe. En el Brigadier Estanislao López, los dueños de casa comenzaron mejor y se pusieron en ventaja a los 39 minutos, con un cabezazo de Capurro en el primer palo, luego de un córner. El sabalero tuvo opciones de ampliar el marcador, pero los palos se lo negaron. A los 9 minutos del complemento, el refuerzo Robert Flores se estrenó en la red, después de empujar un centro de Rosales, y puso cifras definitivas al marcador. 7 días después fue el turno de estrenarse en el Monumental, recibiendo la visita de Rosario Central. El millonario era dominador de las acciones, pero estaba impreciso de cara al arco. El canalla esperaba agazapado una distracción del rival para lastimar al contraataque, hasta que sobre la hora se destrabó el partido. A los 37 minutos del segundo tiempo, Rosales tiró un centro desde el córner y Tuzio ganó en el punto penal. Su cabezazo fue tan alto que ni el arquero y un defensor en la línea pudieron sacarlo. Y a los 45 minutos el equipo de Simeone liquidó la historia. Andrés Ríos sacó un disparo desde fuera para vencer la resistencia de Fatura Brown. River ganó 2-0 en su debut en el Monumental y los hinchas se ilusionaban con el regreso del equipo campeón. Pero poco duraría la felicidad de los fanáticos. A partir de la tercera fecha, River protagonizó una profunda caída a lo más bajo del fútbol argentino. En la tercera jornada era turno de visitar a Banfield. A los 7 minutos el taladro tuvo un córner. Sibeli ganó las alturas y Santiago Raimonda le empujó abajo del arco, poniendo el 1-0. A los 37 minutos Ahumada perdió una pelota en la salida. Recuperó Nicolás Bertolo, Erviti manejó la contra y habilitó a Bertolo, que de arremetida dentro del área puso el 2-0. Sobre el final del partido, a los 48 del segundo tiempo, Falcao anotó el 2-1, luego de un rebote en un córner. Con este resultado, River perdió después de 9 partidos. 2 empates consecutivos ante San Lorenzo 0-0 de local y 2-2 contra Arsenal de visitante dejaban gusto a poco y mostraban a un River muy lejos de su versión en el torneo pasado, pero todavía no era nada demasiado preocupante. El 17 de septiembre River recibía a Vélez en el Monumental por la sexta fecha. A los 38 minutos Cristaldo de cabeza puso el 1-0. Vélez era superior, pero no pudo aumentar la diferencia en el marcador. A los 27 minutos del segundo tiempo Andrés Ríos de Tijera empataba el partido, pero poco duraría la alegría. 10 minutos más tarde Vélez tuvo una contra letal. Papa se juntó con el Burrito Martínez y Papa reventó el travesaño. En el rebote, Hernán Rodrigo López anotó de cabeza el 2-1 con el arco vacío y le daba el triunfo al Fortín. La mala racha del millonario seguiría fecha tras fecha. En el partido siguiente sufrió una durísima derrota contra San Martín de Tucumán por 3-1 en la Ciudadela, siendo la primera vez que el equipo tucumano le ganaba a River en un partido oficial. En medio de la caída libre en el torneo local, el equipo del Cholo Simeone comenzaba su participación en la Copa Sudamericana. En octavos de final el millonario se medía con Defensor Sporting de Uruguay. No hubo complicaciones. Los de Núñez ganaron 2-1 en Uruguay y 2-1 en el Monumental. 2 empates consecutivos contra Racing por 3-3 en el Monumental y 0-0 contra Gimnasia en el Bosque marcaron la previa del superclásico del fútbol argentino. El 19 de octubre en el Monumental, River recibía a Boca por la fecha 10 del torneo. El Xeneize se marchaba cuarto en la tabla de colocaciones, peleando el torneo contra San Lorenzo y Tigre.
mientras que el Millonario se hundía en el fondo de la tabla. En el partido se metía más de lo que se jugaba y ninguno generaba un claro peligro, hasta que el Millonario tuvo la primera, un tiro de Falcao que cacheteó Javi García y terminó pegando en el palo. River tuvo algún tiro lejano controlado por el arquero Xeneize. Al principio del segundo tiempo las cosas parecían encaminarse para River. El negro Ibarra sigue expulsado por protestarle al juez de línea. Pero esto no le afectó a Boca, ya que a los pocos minutos Riquelme tiró un centro desde un tiro libre y Biatri la peinó al borde del área, venciendo la resistencia de Ojeda. Boca pudo haber liquidado el partido, con un tiro de Riquelme que besó el palo y el Xeneize tuvo más chances de liquidarlo de contra, pero no estuvo fino de cara al arquero. Boca le ganaba a River en el Monumental con un jugador menos y profundizaba aún más la crisis deportiva que vivía River. ¿Qué título le ponemos a esta victoria? Logramos 3 puntos más. No, una buena, a ver. Logramos 3 puntos más, pero no hay que agrandarse mucho porque le ganamos al último. Después de la dolorosa derrota en el Superclásico, era tiempo de jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En el Monumental, River recibía a las Chivas de Guadalajara, pero el equipo de Simeone no pudo con los mexicanos y perdieron por 2-1. Una semana después fue el turno de la revancha en México. El Millonario dio vuelta a la serie, con goles de Gustavo Cabral y Radamel Falcao en el primer tiempo, pero no pudo aguantar el resultado, y en el complemento le metieron 2 goles, le empataron el partido y con esto quedaban eliminados del torneo. La dura y temprana eliminación en Copa Sudamericana, sumado al pésimo rendimiento de River en el torneo local, fueron motivos más que suficientes para que Diego Simeone renunciara a su cargo. En la apertura el equipo de Núñez iba último, con 9 puntos y 11 partidos sin ganar, siendo el peor registro de toda la historia del club. En los 43 partidos en los que Simeone estuvo al frente del equipo cosechó 20 victorias, 12 derrotas y 11 empates. Además el Cholo consiguió el torneo Clausura, luego de 4 años sin títulos para el Millonario. En medio de los partidos de la Sudamericana y la renuncia del Cholo Simeone, River jugó 4 partidos sin conocer la victoria. Perdió 1-0 contra Gimnasia de Jujuy, empató 1-1 contra Newell's, perdió 2-0 contra Lanús y empató 3-3 contra Huracán. Esta renuncia tomó por sorpresa a los dirigentes del Millonario, que tenían que buscar un reemplazo que no tenían planeado. Buscaban a un hombre de la casa, que conozca el club, y uno de los candidatos era Américo Gallego, aunque finalmente no pudieron concretar el arribo de ningún entrenador, y como faltaban 5 fechas para que termine el torneo, decidieron terminar el campeonato con el interinato de Gabriel Rodríguez, que en ese momento era coordinador de las divisiones inferiores del club. Y técnico que debuta gana, así reza un viejo axioma del fútbol. En la fecha 15 River visitaba Independiente y a los 24 minutos del segundo tiempo el Millonario cortó la mala racha. Abel Airas tiró un centro de un córner y Radamel Falcao cabeció en el punto penal, venciendo la resistencia de Asman para poner el 1-0 definitivo. River cortaba una racha de 12 partidos sin triunfos por torneos de AFA y desde el cuerpo técnico interino pusieron un solo objetivo: salir del último lugar de la tabla. El cambio de entrenador también trajo cambios en el once titular. El más significativo fue Juan Ojeda, que dejó su lugar en el arco y lo pasó a ocupar Daniel el Indio Vega. Además, los juveniles Facundo Franchino, Mateo Musacchio y Gustavo Bou empezaron a tener más protagonismo en el equipo. La sangre nueva de los pibes no impidió la caída libre del equipo. Lo que parecía una recuperación contra Independiente terminó en más de lo mismo. River encadenó derrotas consecutivas. Contra Argentinos Juniors por 2-1, contra Tigre en victoria por 3-1, en la última jornada River todavía tenía chances de evitar la última posición en el torneo, y estaba obligado a ganarle a Estudiantes. En un partido de ida y vuelta los dos tuvieron opciones de abrir el marcador, y la más clara del primer tiempo fue un cabezazo de Zelay, que terminó pegando en el palo. En el segundo tiempo River pegó primero, Abel Airas tiró un centro y Tuzio conectó de cabeza, y puso la pelota en el palo derecho de Andújar. Poco le duró la alegría a River. Una desatención de la defensa en un centro permitió que Boselli empuje la pelota sobre la línea y ponga el 1-1 definitivo. River termina el peor torneo de su historia. Por primera vez en todo el profesionalismo, el Millonario terminaba un torneo en el último lugar de la tabla de posiciones. El Apertura 2008 terminaba con River último, con 14 unidades. Y Boca, su rival de toda la vida, saliendo campeón del torneo, ganándole el triangular a Tigre y San Lorenzo.
River finalizó su campaña en la Apertura 2008 con 14 puntos, producto de 2 victorias contra Rosario Central e Independiente, 8 empates y 9 derrotas, con una efectividad del 24,5% de los puntos, con 20 goles a favor y 29 en contra. El goleador del equipo fue Radamel Falcao con 5 goles, seguido por Eduardo Tuzio con 3 tantos. Los 3 jugadores con más minutos en el torneo fueron Matías Abelairas, Paulo Ferrari y Eduardo Tuzio. Además, el Millonario perdió contra 2 de los equipos recientemente ascendidos a Primera División, como San Martín de Tucumán y Godoy Cruz Antonio Tomba, que a priori eran 2 de los rivales más accesibles. José María Aguilar, presidente del club, definió el 2008 como un buen año, porque el equipo fue campeón en el Clausura. Sin duda es una muestra de cómo se manejaba River en ese momento. Y así pasó el video del peor torneo de toda la historia de River, espero que les haya gustado. Si les gustó este video o quieren más contenido de este estilo, denle me gusta y suscríbanse al canal de YouTube de Sobre la Chicharra.